A Cemex é a maior cimenteira da América Latina, tem um trabalho muito interessante no desenvolvimento em pavimentos de concreto e pavimentos urbanos, né? Pavimentos concretos, rodoviários e urbanos. Então eu agradeço a presença do Marco, que também nos recebeu no México, na sede da Cemex, e ficamos muito impressionados com a apresentação dele e com o trabalho que a empresa tem feito em prol do pavimento de concreto. Obrigado. Gracias. No hablo portugués, solo español. Pues primeramente, muchas gracias a los organizadores del evento por tomarnos en cuenta para poderles platicar lo poco, lo mucho que hemos hecho en México en el tema de la promoción de los pavimentos de concreto. Como ya les comentó Jairo, mi nombre es Marco Insunza, soy ingeniero civil, trabajo en Cemex desde hace casi 15 años, soy el director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, responsable de convencer a las autoridades federales, estatales, municipales, de que construyan pavimentos de concreto. No es fácil. México es un país con historia 100% de asfalto, es un país que produce asfalto, donde el asfalto por muchos años estuvo subsidiado por el gobierno federal, y fue a raíz del 2007 cuando se elimina ese subsidio, ¿no? El día de ayer, escuchando a sus autoridades federales, me di cuenta que tienen mucho potencial ustedes, ¿no? Anuncian unas inversiones muy grandes en infraestructura urbana, carretera, y creo que aunado a que el precio del asfalto está incrementándose, no nada más en México, sino a nivel mundial, ¿no? Y se está escaseando. Entonces creo que como industria, esta es una solución que dura muchos años y es una buena alternativa para las autoridades, ¿no? Okay. Preparé una pequeña agenda, ¿no? Un poquito de la introducción, de los beneficios, que ya los platicó un poco Diego, de la estrategia que ha seguido la compañía. Cemex es la única compañía cementera en México que se ha preocupado por el tema de la divulgación, del tema de la construcción de los pavimentos de concreto. Nadie más lo hace, ni el propio gobierno lo hace. Si nosotros, pues el pavimento prácticamente no caminaría en México, ¿no? Hemos hecho mucho lobbying, hemos hecho mucho trabajo técnico, tanto con autoridades como contratistas. Hemos aprendido de los errores porque hemos fracasado también en muchos. No todo es miel de hojuelas, como dicen en México. Y eso nos ha permitido, pues, evitar esos errores y transmitirlos para que no se vuelvan a suceder. Las soluciones de pavimentación en vialidades urbanas. En México, yo lo que me he dado cuenta aquí es que quieren utilizar la superficie de rodamiento como concreto, ¿no? En México lo que tratamos de hacer es englobar soluciones de pavimentos con el uso de cemento Portland. Esto implica que puedes hacer un suelo cemento, que puedes hacer un concreto compactado con rodillo, que es una técnica que desde mi punto de vista tiene mucho potencial. Puedes hacer recuperación de pavimentos flexibles para hacer bases estabilizadas, ¿no? Esto lo hacemos en México porque muchas veces los gobiernos no tienen dinero. Entonces esto se lo transmitimos a ellos como pavimentos progresivos que posteriormente pueden colocar o asfalto o concreto, ¿no? Los equipos que utilizamos y algunos casos de éxito, ¿no? Bueno, este pavimento lo mostró ya Diego. Fue el primer pavimento que se construyó en Ohio, en Estados Unidos. Se utilizó básicamente para transitar carretas, caballos. Es lo que queda al día de hoy, una calle de casi 2,5 metros de ancho.
está intacto, o sea, no le han hecho casi absolutamente nada, y es una muestra de que el pavimento de concreto, aún y que se construyó hace muchísimos años, sigue estando en buen estado, ¿no? En México, el auge de los pavimentos o la construcción de los pavimentos de concreto inició en los años 1940, que fue el tema de la industrialización del país, con construcciones, el uso de acero, el uso de este tipo de materiales, que fue en el Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma es una de las avenidas, para mí, de las más bonitas del país y de muchas partes del mundo, que es los que han tenido oportunidad de estar en la Ciudad de México, no me lo van a dejar mentir. Hay corporativos, está el Congreso, están los senadores, está la Bolsa de Valores de México, y es un pavimento que se construyó en el año de 1940, ¿no? Y a raíz de esta construcción empezaron a construirse más pavimentos, una carretera, Ciudad Universitaria, que es donde está la Universidad Nacional Autónoma de México, que también se construyó todos sus circuitos en concreto. Y al día de hoy el pavimento sigue en las mismas condiciones, cero mantenimiento y sigue en perfecto estado, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de que los pavimentos, aún y que se construyó con técnicas no tan modernas como las de hoy, tanto construcciones como de calidad, el pavimento sigue cumpliendo su uso de superficie de rodamiento. Otro caso, yo no traigo tantos ejemplos viejos, para mí estos fueron los más relevantes. Este es el malecón de Mazatlán. Mazatlán es una ciudad que está al norte de México, en el estado de Sinaloa. Es un malecón, es de los más largos del mundo, que se construyó en los años 60. Por muchos años dio mucha operación a la zona turística de Mazatlán, que por cierto yo soy de ese estado, de una ciudad que se llama Culiacán. Y el año pasado el gobierno estatal decidió volverlo a reconstruir con el mismo material, con el mismo material de rodamiento, ¿no? Con concreto hidráulico. Y es la foto que se ve acá del lado derecho, la actual. Fue un proyecto muy retador porque teníamos un mes para hacer 6.5 kilómetros. En Mazatlán todos los años en noviembre hay un maratón internacional y teníamos en puerta ese maratón. Entonces utilizamos concretos acelerados, teníamos 3 frentes de trabajo, 3 pavimentadoras y fue todo un éxito, ¿no? O sea, se cumplió en tiempo y pues la gente agradecida porque se logró la conclusión de la obra en el tiempo estipulado. Y bueno, volvió a ser concreto hidráulico, ¿no? Porque lo querían pavimentar con asfalto. ¿Qué características deben de tener las infraestructuras viales, ¿no? Todos queremos que sean confortables, que sean seguras, ¿no? Que sean económicas, que sean ecológicas y que sean resilientes, ¿no? Está comprobado que que el pavimento de concreto, ahorita les voy a mostrar unas fotos de casos reales, es una estructura resiliente, ¿no? Ante el efecto de los fenómenos meteorológicos que con el tema del cambio climático cada vez tienen mayor impacto en la infraestructura, ¿no? En México todos los años tenemos temas de huracanes, temas de ciclones, temas de temblores. Entonces nos obliga a proyectar y construir estructuras que sean resilientes, ¿no? Entonces estas 4 características para mí lo cumplen los pavimentos de concreto, ¿no? O sea, te brindan todas estas cualidades. Y eso nos lleva a que el pavimento pues tenga que cumplir que sea funcional, ¿no? Que su superficie sea indeformable, que tenga buenas condiciones para frenado, que sea seguro, que la reflexión de la luz para ahorrar temas de energía, de postes, estructural, que se mantenga por su vida útil, sus condiciones de funcionamiento, económico. El tema económico pues es algo que siempre sale o que siempre se pone sobre la mesa cuando uno va a convencer a las autoridades de las bondades que tiene, ¿no? Las 2 primeras partes, lo funcional y estructural, lo entienden,
te compran de que es eso, pero luego llega el tema económico, ¿no? O sea, es muy caro, no tengo dinero, no tengo desconocimiento, entonces toca mucho la labor que ahorita voy a comentar para educarlos y convencerlos, ¿no? El tema sustentable, por todo lo que ya comentó también Diego, pues el ahorro de energía, ahorro de agua, huella ecológica. Yo he comentado en otras dos pláticas que tuve anteriormente aquí con ustedes que en México tenemos ahorita un problema. Las autoridades nos dicen, hay pavimentos viejos, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué solución me van a dar? Porque pues ya hay que reconstruirlos, ¿no? Nosotros hace aproximadamente 7 años, 7, 6 años, tuvimos un caso de una carretera que se construyó en 1992, fue la primera autopista en la que la empresa participó en la construcción del pavimento y que diseñó también, que cumplió su vida útil, sus 20 años. El concesionario nos comentó, pues voy a colocar, tengo diferentes soluciones, una de ellas es sobre carpetas de asfalto, otra es otra losa de concreto no adherida, y la propuesta de nosotros fue recicle el pavimento. O sea, se puede utilizar el pavimento existente para fabricar concreto, para fabricar bases estabilizadas, y lo hicimos. Y se ahorró bastante dinero el concesionario, porque del 100% del 100% de la losa que estaba ahí, la recuperamos toda. Fabricamos concreto para la losa, utilizamos material para la base y hasta recupera el acero, la pasajunta salía sola al momento de levantar las losas y se recicló también ese acero. Entonces, esas bondades también tienen el tema de sustentabilidad. El tema resiliente, lo que acabo de decir, está comprobado que es una infraestructura capaz de resistir ante los fenómenos meteorológicos, ¿no? Aquí hemos hablado de que el pavimento, que es lo mejor y que tiene muchas cosas buenas, pero también me gusta ser autocrítico, ¿no? Nosotros podemos, como promotores de los pavimentos, pues especificar bien, diseñar bien, entrenar bien a la gente, pero ¿qué pasa? Que en países como los nuestros, las constructoras ejecutan esto y los ejecutan mal. Entonces, es ahí donde, por lo menos en México, tenemos un problema de que a mí me dicen, tus pavimentos no sirven, los pavimentos de concreto hidráulico no sirven, no duran. El usuario percibe que el pavimento no sirve. ¿Por qué? Pues porque el constructor, pues mala calidad, no tiene el equipo adecuado. Entonces, sí tenemos que nosotros, para que sea cerrar el círculo de que el pavimento funcione para lo cual se diseñó, pues tengo que diseñar bien, tengo que concebirlo bien, tengo que construirlo bien y tengo que mantenerlo bien. Porque el tema del mantenimiento también es algo que se olvida. Las autoridades creen que el pavimento no hay que hacerle nada y eso no es cierto. Al pavimento cada 2, 3, 5 años hay que hacerle algo. Reposición de sellos, reparaciones de grietas, cosidos. Muchos pavimentos, como la foto del medio, pierden su fricción. Hay métodos para recuperar, ¿no? En México hay una carretera que presentó ese problema y es la única carretera de concreto que yo he transitado en donde hay un anuncio que indica peligro con pavimento mojado. Y pues aquí estamos diciendo que el pavimento tiene buena fricción, sí lo es, sí lo tiene, pero tenemos que seleccionar los materiales correctos. Este pavimento se construyó con caliza y la caliza saben que es un material suave que no soporta el pulimento, el paso de los vehículos. Entonces, o si utilizamos técnicas como la de la foto esa que se coloca el pavimento con una herramienta adecuada, pues los pavimentos no van a durar. Entonces,
yo sí les recomiendo, sugiero que sí, podemos proponer y sugerir todo, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con la parte de la ejecución, la parte del mantenimiento y conservación. Entonces, problemas comunes que he detectado en México de la construcción de los pavimentos que ya se hicieron son pavimentos viejos, como les comenté ahorita, que ya llegaron a su vida útil, diseños inadecuados. Nos toca a nosotros como promotores de la construcción de los pavimentos, pues enseñar, porque no saben. Nosotros como empresa, como les comenté, pioneros en la promoción de los pavimentos, históricamente teníamos en nuestra página web un link para que los usuarios de diseñadores utilizaran ese link para diseñar sus pavimentos de concreto. Y era bajo la metodología AASHTO. Debido a la poca divulgación que hay del tema de los pavimentos de concreto, pues no hay tanta información, ¿no? En países como los nuestros no hay tanta información, hay que recurrir a otras instancias. Entonces, utilizamos esa herramienta para ayudarles a los diseñadores a que supieran diseñar pavimentos, ¿no? El tema del tránsito, ¿no? O sea, países como los nuestros no hay regulación de pesos y dimensiones. Tú diseñas un pavimento para cierto tránsito y terminan usándolo otro tipo de vehículos con más volumen y pues aceleran más el deterioro de los pavimentos, ¿no? Lo que les comentaba de los procesos constructivos inadecuados, pues hay que enseñarlos. Nosotros como Cemex en México tenemos una campaña de certificación de colocadores, ¿no? No nada más es llegar cualquier herramienta y utilizarla para construir el pavimento, ¿no? Tiene que ser un cierto tipo de herramienta, tiene que tener ciertas características y hay que saberlas usar, ¿no? Poca o nula conservación, lo que les comentaba, el tema del drenaje y su drenaje, que es uno de los peores enemigos del pavimento de concreto, y la falta de normatividad, ¿no? Creo que este último punto, creo que ustedes también lo tienen. En México lo tenemos de hace muchísimos años también. Nos hemos dado a la tarea de, como empresa, destinar recursos para actualizar la normativa relacionada con los pavimentos de concreto, porque el gobierno no lo va a hacer, uno, porque no le interesa, dos, porque no tiene gente. Entonces, la autoridad mexicana, debido a la relación que se tiene con ellos de muchísimos años, da la apertura a que empresas privadas como la nuestra, porque también otros sectores lo hacen, puedas proponerle normas o mejoramientos a las normas existentes, ¿no? Y ellos mismos las revisan y las autorizan en comités. El día de hoy ya hemos logrado actualización de normas de materiales para concreto, de construcción de pavimentos de concreto y al igual que aquí yo escuché en una de las intervenciones, es que aquí las autoridades, por debido al desconocimiento que tienen, no tienen algún documento en que basarse para poder proyectar pavimentos, ¿no? Y pues especifican o diseñan como ellos creen. Nosotros en México estamos o vamos a diseñar una norma que hable de diseño y construcción de pavimentos para que las autoridades municipales y estatales la tomen como una referencia en sus proyectos. Eso creo que nosotros ya lo preguntamos con varios estados de México y es lo que piden. Nos dicen, es que yo no tengo un documento en que basarme, un documento oficial, me refiero a oficial, porque manuales hay. Nosotros tenemos un manual, en Estados Unidos hay manuales, en Argentina, en Chile hay manuales, pero por ser autoridad, por ser gobierno, dicen no, porque tú eres un privado, no me conviene, yo necesito un documento oficial. Bueno, déjame ayudarte a hacer un documento en donde tú te puedas basar, en donde venga desde el diseño hasta la construcción y conservación de pavimentos. Entonces es lo que estamos ahorita implementando para poder que esa norma sea oficial y los gobiernos de los estados la puedan utilizar y sea una referencia.
Nuestra estrategia, pues escuchan Cemex y pues, es un proveedor de concreto, es un proveedor de cemento, es un proveedor de agregados, ¿no? Que es nuestro core business. Pero la empresa por muchos años, desde 1992, ya más de 25 años, le ha apostado mucho el tema de la infraestructura, y sobre todo mucho en el tema de los pavimentos de concreto, ¿no? Eh, nos diferenciamos de los otros porque nosotros proveemos soluciones de infraestructura, ¿no? Y en el tema del pavimento hemos evolucionado muchísimo, ¿no? Como les comenté hace unos momentos, de errores, fracasos, y eso nos ha permitido pues aprender de ellos y ser más eficientes tanto en temas de diseños, en temas de construcción, en temas de control de calidad. Nuestra empresa en México construye pavimentos de concreto hidráulico. Nosotros fuimos los primeros en los que empezamos con la construcción de pavimentos de concreto en México como compañía cementera. Entonces, nosotros nos arriesgamos, salen las licitaciones y cotizamos, negociamos con la empresa constructora y nosotros les construimos el pavimento, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido pues, construir miles de kilómetros, tanto en carreteras como en calles urbanas, ¿no? Un poquito de la historia, les comentaba, empezamos en el año de 1992 construyendo la Dirección de Infraestructura y Pavimentos, que es la que se encarga, que ha evolucionado a lo largo del tiempo y terminó llamándose Dirección de Ingeniería y Proyectos, que es la que yo tengo. Pero desde ese entonces le llamaron así, mucha cultura de las bondades de los pavimentos, y nosotros las dos características que tenemos somos o proveedores para las constructoras en proyectos de gran envergadura como presas, aeropuertos, y constructores, ¿no? Titulares de contratos. También ejecutamos obra y por eso nos aliamos con empresas constructoras para poder ejecutar esas obras, ¿no? Un poquito de la evolución, proveedor, eh, especialista en llave en mano, ¿no? Hacer el pavimento, la pura losa de concreto, y desarrollador de infraestructura, ¿no? Como desarrollo de infraestructura, esto nos ha permitido pues, promover mucho el pavimento en zonas urbanas, en donde la limitante es el recurso, ¿no? Ahí la principal limitante es el recurso. Las autoridades mexicanas o los gobiernos mexicanos de diferentes estados no nada más buscan el pavimento, ¿no? Buscan que lo que vas a pavimentar regenere la imagen urbana, ¿no? Entonces, ese esquema lo hemos desarrollado bien en México y nos ha permitido desarrollar varios proyectos que ahorita voy a mostrar bajo esquemas en los que la empresa ha invertido en esos proyectos, ¿no? Y le ha ayudado al gobierno a estructurarlos. Aprovechamos la capacidad y el conocimiento de la compañía en diferentes áreas, ingeniería, financiera, legal, para ayudarles a los gobiernos a estructurar esos proyectos de tal manera que se ejecuten, ¿no? Un poco de los beneficios, ya lo comentó Diego, mayor durabilidad. Los pavimentos rígidos se pueden diseñar hasta 50 años. Nosotros ya diseñamos un pavimento a 50 años en una de las principales autopistas de México. Conservan mayor abrasión en su superficie. Esto es lo que les comentaba de que tiene que escogerse el material adecuado. El pavimento de concreto no se puede construir con cualquier agregado. Tiene que ser un agregado de ciertas características, de cierta dureza, por el tema del pulimento, ¿no? que puede perder el pavimento a lo largo del tiempo. El tema de la rigidez, el pavimento, el concreto, como ustedes saben, en lugar de perder rigidez, al contrario, la sigue ganando, ¿no? Soporta mayores cantidades de tránsito y magnitudes de carga y mantiene sus características superficiales por mayor tiempo, ¿no?
tienen mejor desempeños, lo comentó también Diego, debido a la losa, distribuyen mejor los esfuerzos de una manera más uniforme, lo que hace que lo resientan menos las capas inferiores del pavimento. Tiene mayor seguridad, mayor frenado de los neumáticos, no se forman baches, te evitas el tema del aquaplaneo, no tiene tantas intervenciones. El tema de la reflectividad de la luz, por el color claro que tiene el pavimento de concreto a la hora de que lo curas, ¿no? Aparte de que te cumple una función estructural para que siga fraguando y no pierda su ganancia de resistencia, lo que hace tiene una mayor reflectividad en las noches, ¿no? Puedes tener mayor visibilidad en los temas nocturnos y te ayuda con el tema de los postes de la luz. Puedes eliminar algunos, incluso puedes hasta eliminar los watts de los focos, ¿no? El tema del consumo de combustible, también se comentó hace unos momentos. El MIT hizo una investigación en el tema del consumo de combustible y determinó que pues el concreto ahorra mucho mayor consumo de combustible, ¿no? Debido a la deformación que surte que tiene el asfalto, ¿no? Lo de la isla calor también retiene, debido al color claro, pues refleja mayor el calor, retiene menos calor, perdón. Este es un caso real en una vialidad en la Ciudad de México que se tomó a cierta hora del día, en donde se ve ahí las diferentes temperaturas, ¿no? Que tiene un pavimento rígido y un pavimento flexible, ¿no? Este es un estudio de emisión de CO2 que hizo el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, en donde se evaluó la construcción de un tramo carretero, la México-Querétaro, en donde se detectó pues, que el concreto emite menos emisiones de CO2 en toda su cadena, desde la producción del cemento hasta la construcción del pavimento de concreto. La única categoría en donde sale alto es en la producción del acero, ¿no? Por el tema de lleva mucho la barra pasajunta y la barra corrugada que se lleva en las juntas longitudinales, ¿no? De ahí el estudio pues fue muy consistente con resultados de otros estudios de otras instituciones, ¿no? Entonces pueden checar este estudio en esta gaceta, en este documento, esta presentación se las van a entregar. Yo les sugiero que lo busquen por internet para que vean, porque es un documento bastante interesante. El tema costo-ciclo de vida. Nosotros en México hacemos estos estudios de costo-ciclo de vida porque al final de cuentas, lo que les comenté, las autoridades te dicen, no, yo creo en el pavimento, dura más, tengo menos mantenimiento, pero ¿cuánto me cuesta? ¿No? O sea, cuesta mucho, ¿no? Pero la realidad es que no cuesta mucho, ¿no? Hoy por hoy, debido a los incrementos del asfalto, a la escasez del asfalto, el pavimento de concreto en algunos casos hasta más económicos es. ¿Por qué? Por el tipo de tráfico básicamente, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido casos en los que el pavimento de concreto sale hasta más barato que el asfalto, pero esto es en el tema carretero, donde hay un poquito más de diferencia o mayor diferencia es en los pavimentos para vialidades urbanas, ¿no? En donde el pavimento de concreto por lo regular anda en un 20% más caro que el asfalto. Entonces, lo que hemos optado es por usar otra estrategia con los gobiernos que no nada más implique cambiar la superficie de rodamiento, sino verlo de una manera integral para la vialidad que se va a rehabilitar, ¿no? Porque al final de cuentas las personas que están en el gobierno pues tienen aspiraciones políticas y bueno, pues hay que ayudarlos a que se cumplan, ¿no? Entonces, el repavimentar una avenida a lo mejor no tiene tanto impacto político para él, pero el que esa vialidad tú sustituyas banquetas,
sustituyas luz, sustituyas vegetación, eso tiene mayor impacto para él. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros, en muchos casos, lograr esos cambios, ¿no? En otros no, en otros los convencemos aún y con esa diferencia. ¿Por qué? Porque en México por muchos años el gobierno federal creó un fondo para los municipios de los diferentes estados, un fondo de infraestructura del cual los municipios toman recursos para mejorar su infraestructura, llámese urbana, llámese de agua, llámese de lo que sea. Entonces, la cultura del pavimento, o sea, sí están ellos conscientes de los beneficios y tienen recursos para hacerlo, ¿no? Pero muchas veces toca a uno como empresa convencerlos para que lo usen de manera correcta y no lo usen en temas de asfalto, ¿no? O sea, sí se construye bastante pavimento de concreto en México, pero no como debiera, ¿no? Y el uso de ese fondo que les comento a veces se destina para otras cosas, ¿no? Entonces nosotros a la hora de hacer la promoción de los pavimentos de concreto, evaluamos estructuras equivalentes de asfalto concreto y hacemos el estudio costo-ciclo de vida, ¿no? Que está integrado por el tema del mantenimiento, por el tema de la construcción inicial y otro componente que se puede agregar es el tema de los costos de operación, que es poco común incluir en el análisis el costo de operación, pero muchas dependencias a veces lo piden, ¿no? El tema de estructura resiliente, los que les comentaba, estos son dos casos reales que sucedieron a raíz del paso de dos huracanes en dos autopistas allá en México, en donde la foto de arriba se ve la parte derecha que se socavó la estructura de soporte del pavimento y la losa está en cantilever, ¿no? Y no le pasó absolutamente nada. La parte de abajo igual, se socavó, está la losa, se ve la losa aquí y no le pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso ya cada vez más las autoridades lo toman en cuenta, ¿no? Para efecto de toma de decisiones. Las soluciones que nosotros proponemos en México son las que ven en este slide, que son las losas de concretos en vialidades totalmente nuevas. Hacemos mucha rehabilitación de pavimentos asfálticos existentes, tanto la técnica white topping como reconstrucción. Otra técnica que no se hace en México, pero yo la coloco ahí porque es una técnica que creo que sí es una alternativa, la losa corta, que ahorita Mauricio nos va a comentar un poquito más de ella. En los carriles confinados en BRTs, que es una técnica muy común en muchos lados que se hagan de concreto. El reciclado de los pavimentos existentes, que se puede hacer, no es nada caro, es muy económico. El tema del concreto compactado con rodillo, que es una técnica pues novedosa, en vialidades urbanas, pero es una técnica muy usada en terminales portuarias. Es una práctica muy común que en una terminal portuaria tú construyas concreto compactado con rodillo para los puertos en el área de los contenedores, ¿no? Ahorita voy a mostrarlo, pero para mí sería una buena alternativa para vialidades con de bajo a moderado aforo vehicular, con velocidades no mayores a 60 kilómetros por hora, ¿no? Y es una técnica que utiliza equipos de asfalto, ¿no? Para que no se peleen con el gremio del asfalto, al contrario, para que les den trabajo. El tema de las bases estabilizadas, que también lo hemos hecho y lo hacemos en zonas urbanas, sobre todo en vialidades con mucho aforo vehicular, en donde se complica un poquito el tema del cierre vehicular. Esta técnica nos ha resultado. Y los pavimentos progresivos, ¿no? Que es en las periferias, que es el suelo cemento. El tema de las soluciones en pavimentos nuevos, ¿no? Pues bueno, ya mencioné el tema de
de las bondades que tiene, ¿no? El pavimento, mayor durabilidad, soporta mayores volúmenes de tránsito, costos iniciales competitivos, bajos costos de mantenimiento y menores costos de operación, ¿no? El tema de rehabilitación, el tema del white topping, pues también es una técnica que se usa comúnmente en México. Aprovecha la estructura existente, esa es una ventaja. Aquí la sugerencia es, si hay que hacer una evaluación, una auscultación del pavimento previo a tomar una decisión, si realmente la estructura te puede soportar un white topping, ¿no? No nada más es, oye, lo voy a hacer en esta avenida, ¿no? Primero hay que evaluarla, hacer un estudio estructural, un estudio superficial y tratar de que toda la estructura, si está correctamente bien, pues sea en todo el tramo, ¿no? Porque nos ha tocado casos en donde la estructura del pavimento no es homogénea, entonces hay un sector que está bien, otro sector que está mal, entonces ahí se toma la decisión, ¿sabes qué? No es muy heterogéneo, conviene la técnica de reconstrucción, ¿no? Otra limitante que pudiera tener el white topping es el tema de los niveles, ¿no? Del rasante, ¿no? Te puedes quedar arriba de las banquetas y se vuelve una problemática. Pero es una técnica en términos de costos económica, comparado con uno nuevo, ¿no? Que empieza desde abajo con todas las estructuras. Es una técnica rápida también de construir. Los tipos de white topping, nosotros utilizamos mucho los convencionales, o sea, espesores arriba de 16 centímetros. Y los delgados y ultradelgados son, en México son poco comunes, ¿no? La rehabilitación, que es esta reconstrucción, pues es la que más se hace en México, ¿no? Como les comenté, la autoridad lo que busca es una regeneración integral, una generación urbana, ¿no? Entonces, aprovechan este tipo de soluciones para sustituir mucha obra inducida, ¿no? El problema es la obra inducida, ¿no? Yo a este le veo un gran riesgo en la obra inducida porque ni la misma autoridad sabe lo que hay abajo. Entonces, te puedes encontrar muchísimas instalaciones que entorpecen el avance de la obra, ¿no? Pero esto nos ha funcionado en México porque la autoridad aprovecha la solución para colocar nueva tubería, tanto de agua como de drenaje, telefonía, y pues haces una estructura aprovechando lo que hay, parte de lo que hay, y haces una estructura nueva también de pavimento, ¿no? Un poquito, también ya se comentó cómo se compone el pavimento de concreto, con sus pasajuntas, sus cortes, la macrotextura, la microtextura, las barras de amarre. Los tipos de pavimentos o la clasificación. En México el que más se construye es el primero, ¿no? El de pasajunta. Los otros dos no es algo común que se haga. Bueno, no común, no se hacen, ¿no? Y nos enfocamos más al tema de concreto con pasajuntas, ¿no? Con canastillas o el mismo equipo, la pavimentadora trae unos sistemas que se llaman Double Bar Inserter o el DBI, que evita el uso de la canasta y obtienes también ahorros, ¿no? El tema de la losa corta, que Mauricio ahorita nos va a explicar un poquito más, pero creo que es una buena alternativa para la pavimentación urbana, porque es un pavimento que no requiere pasajuntas, no requiere barras de amarre o barras corrugadas, pero hay que tener ciertos cuidados para evitar que fallen, ¿no? Entonces, eso y los espesores, ¿no? Disminuyes los espesores y creo que, como les comenté, es una alternativa para vialidades urbanas. BRTs, en México todos los BRTs que se construyen ya está especificado por todas las autoridades que tienen que especificar con concreto hidráulico, ¿no? Por el tema de la durabilidad, de las menores molestias, de las menores intervenciones al pavimento.
El tema del reciclado del pavimento, lo que les comentaba, puedes reciclar el 100% de la losa, ¿sí? Trituras la losa, ya por cualquier procedimiento que tú tengas, la llevas a una trituradora, fabricas grava y utilizas la grava. La parte fina nosotros no la utilizamos, demanda muchísima agua, esa sí se desperdició, pero de toda la grava que producimos, aunque el ACI te recomiende que el 100% de esa grava la puedes reutilizar para concreto, nosotros no nos quisimos arriesgar y utilizamos hasta un 40%, una combinación de 60% de grava de banco, proveniente de banco, y 40% proveniente de la base, de la losa de concreto existente, ¿no? Dio muy buenos resultados, no tuvo mayor problema, la carretera sigue operando, ¿no? Entonces, creo que este es un argumento también para las autoridades de decir, oye, se construye el pavimento, pero cuando cumpla su vida útil, lo puedes recuperar y lo puedes reutilizar para fabricar otra vez concreto hidráulico, ¿no? Y aparte es más económico. Concreto compactado con rodillo, concreto rodillado, ¿no? Cuando uno habla de concreto compactado con rodillo, pues a lo mejor piensa, oye, pues es que ese se usa en presas. Sí, se utiliza mucho en presas para almacenamiento de agua, lo que les comentaba en puertos, pero recientemente ha tenido muy buena penetración en la parte de pavimentos urbanos, ¿no? Es un concreto con revenimiento cero, ¿no? En donde la granulometría es distinta a la de una base hidráulica o a la de un concreto. Aquí el tamaño máximo de agregado es 3/4 y la proporción de gruesos finos es mayor cantidad de finos, la parte fina, que la gruesa. ¿Para qué? Porque al momento de yo colocarlo con una pavimentadora de alta densidad de asfalto, me permita consolidar ese concreto a un 93% de grado de compactación. Es una losa de concreto, o sea, pareciera que fuera una base estabilizada con cemento, pero es un concreto que tiene un consumo de cemento entre 300 y 350 kilos por metro cúbico. Lo diseñas como un pavimento de una losa tradicional, con esas resistencias a la compresión, al módulo de ruptura, y tiene los mismos beneficios que una losa de concreto. La única diferencia o la única limitante que tiene es el tema del tráfico, ¿no? O sea, no es muy apto, no porque no lo soporte, sino al ser un mecanismo de transferencia de carga, porque este pavimento hay que cortarlo también, transversal, longitudinal, hay que curarlo. Como la transferencia de carga de losa a losa es por trabazón de agregados, pues en vialidades con mucho aforo vehicular, sobre todo de pesados, pues te va a demandar un espesor mayor, ¿no? Entonces no va a ser económico. Entonces lo que se ha visto, sobre todo en Estados Unidos, que es donde mayor promoción le hace Cemex a este tipo de pavimento, es que en vialidades con aforos de bajo a moderado y velocidades abajo de 60 kilómetros por hora, esta es una muy buena opción. Es muy rápido de construir, la resistencia la gana a las 48 horas y tú puedes abrir el tráfico sin mayor problema, ¿no? Entonces, el equipo, lo único difícil es la pavimentadora de alta densidad, ¿no? Para lograr el grado de compactación, ¿no? que se pide. De todo lo demás, pues se utilizan rodillos lisos, vibratorios de 8 a 12 toneladas para nada más terminar de dar el grado de compactación y listo, ¿no? Bueno, el tema del reciclado de los pavimentos asfálticos para hacer bases estabilizadas a través de equipos de dosificación de cemento vía lechada, ¿no? que tienen estas máquinas. Creemos que también puede ser una alternativa en zonas urbanas. El tema del pavimento progresivo.
en periferias, ¿no? A través del suelo cemento, o una técnica que se utiliza mucho en Centroamérica y en Salvador, que le llaman unicapa, ¿no? También, que lleva mayor consumo de cemento nada más, pero también creemos que esta puede ser una alternativa. Lo comentó Diego, en túneles, en los túneles que hay, también es preferible utilizar el concreto, en glorietas, en paradas de semáforos y en superficie de herramientas de puentes y en viaductos, ¿no? En México, una práctica común es que ya estamos logrando cambiar, es tú vas sobre una vialidad de concreto y hay un puente y lo pavimentan de asfalto, ¿no? O sea, entonces ya hemos conversado con autoridades y dice, oye, pavimentalo con concreto, ¿no? Te dura más y tienes una vía más homogénea en cuestión de superficie de rodamiento, ¿no? Los equipos, ¿tá? Bueno, productoras de concreto, plantas de mixers, las plantas de mezclado central, con el mezclador central que se utilizan mucho en tema carretero porque demandan mezclas más secas, más mezclas de revenimientos 2, 3, 4. El transporte del concreto, que puede ser en mixer o puede ser en camiones de volteo, ¿no? Con diferentes capacidades. Pavimentadoras, pavimentadoras que tienen anchos desde 2.5 metros hasta 16 metros de ancho. Son máquinas que ya debido a la tecnología que traen son fáciles de operar, obtienes muchos ahorros en su operación y la verdad te deja superficies de muy buena calidad. Texturizadoras, pavimentadoras para puentes, que es esta. Esta es una pavimentadora que abre hasta 36 metros de ancho y es especial para puentes. Las mismas pavimentadoras con las que haces las losas de concretos, puedes adaptarles moldes para hacer barreras monolíticas de concreto, para hacer cunetas, para hacer bordillos. Entonces tienen bastantes aplicaciones para temas urbanos y carreteros, ¿no? Las características de las pavimentadoras actuales, ya las pavimentadoras no necesitan la línea que se coloca en los lados para seguir. Ahora pueden manejarse por estaciones totales, ¿no? Lo que las pavimentadoras de cimbra deslizante tienen una limitante que requieren un sobreancho para que pueda correr el track de la pavimentadora. Ese sobreancho a veces está limitado por banquetas, por guarniciones. En las carreteras ese sobreancho es un gasto que el gobierno no paga. Te dice, oye, yo no voy a hacer más ancha mi carretera para que tu track pueda transitar. Entonces, hemos logrado que en lugar de 1.50, ese sobreancho que pague el gobierno sea de 1 metro, que es lo que requiere ese sobreancho, y la máquina se mueve a través de estación total, ¿no? Tú a esa estación total puedes ingresarle los datos topográficos de tu proyecto topográfico a la estación total, y la estación total la va guiando para pavimentar, ¿no? También están las pavimentadoras, este tipo de pavimentadoras que es especial para zonas urbanas en donde hay muchos obstáculos, en donde tú puedes pavimentar con muros con barreras a un lado y pavimenta sin mayor problema, ¿no? La máquina se configura de tal manera que puedas transitar en espacios reducidos. El tema del sistema de inserción automático de barras también, evitas el uso de la canasta. A la pavimentadora tú le alimentas el acero y ella sola lo va colocando donde tú le vas diciendo, ¿no? Eso pues tiene repercusiones en tema de ahorro de construcción, ¿no? Pero pudiera utilizarse en una vialidad, en México le llamamos libramientos o periféricos, la técnica de la doble capa. Se usa mucho en Europa,
que es nomás colocar dos concretos con diferentes calidades de agregados. El agregado de abajo es un agregado incluso reciclado. Puedes utilizar concreto reciclado o puedes utilizar agregado con baja calidad del pulimento. Y en la parte superior utilizar un concreto con agregado de alta resistencia al pulimento, ¿sí? Utilizas un agregado de tamaño máximo de 3/8, que se coloca en estado plástico a través de dos pavimentadoras. La pavimentadora de adelante coloca el concreto de la parte de abajo, la pavimentadora de atrás el concreto de la parte de arriba. Tiene adherencia porque está colocándose en estado plástico, entonces no hay ningún problema de que se forme un plano de falla. La texturizadora que va atrás va agregando un retardante de fraguado superficial para que al siguiente día tú ingreses una barredora de cepillos de cerda para barrer, retirar ese concreto que no fragó superficial y dejes un agregado expuesto. Este es un pavimento que es igual de silencioso que el asfalto. Tiene esa característica. Entonces, porque una de las quejas a veces de los usuarios de las carreteras de concreto es que hacen mucho ruido, lo cual tienen razón. Pero esta es una técnica para evitarlo. Otra técnica para evitarlo es el rayado longitudinal en lugar del transversal. Y otra técnica que también se utiliza es la que a continuación les voy a mostrar. La técnica del diamond grinding, ¿no? Que es una técnica que se inventó en Estados Unidos, la desarrolló el Departamento de Transporte de California por toda la infinidad de freeways que hay allá de concreto, que es esa máquina que ustedes ven arriba, que es una máquina que tiene un cilindro que trae 256 discos adiamantados, que lo que hace es regenera la textura superficial del concreto, del pavimento de concreto. Le devuelve la rugosidad al concreto. Corriges índice de rugosidad, corriges iris, recuperas fricción, recuperas macrotextura y haces silencioso el pavimento. Esta técnica ya lo estamos usando en México para los pavimentos existentes, para temas de conservación y mantenimiento, y recuperas el confort que sientes al hacer esta técnica. Es como si estuvieras manejando sobre una carpeta asfáltica, ¿no? Lo que se está haciendo también es promover que una vez pavimentado el concreto, pavimentado la vía, utilizar esta técnica para darle este acabado longitudinal al pavimento, ¿no? Es una técnica que le llaman la técnica nueva generación, en donde cambias la configuración de los discos y dejas una macrotextura más abierta, lo cual implica menor disminución del ruido. Tiene las mismas características superficiales de ir y de fricción, y adicional una disminución del ruido, que también es algo pues que hay que tomar en consideración, ¿no? El tema del ruido, porque sí es un tema que perciben los usuarios, ¿no? Otras técnicas de mantenimiento que tiene el pavimento: las losas postensadas, las losas prefabricadas y las losas pretensadas, ¿no? Esto es más aplicado a tema de reparación de losas, que ese es otro tema que a veces se enfrentan o nos enfrentamos, que nos dicen: oye, lo que pasa es que el rehabilitar un pavimento de concreto es muy complicado, es muy costoso y no hay manera. Entonces, bueno, hay técnicas para hacerlo, pueden ser estas, también hay técnicas de concretos acelerados. Entonces, es mucho lo que les comentaba hace rato, el fomentar la cultura del tema de la conservación y mantenimiento, ¿no? Equipos para concreto compactado con rodillo, lo fabricas en una planta de mezclado continuo, o como le llaman los gringos, una puck mill. Es para fabricar base. Fabricas, transportas en camiones de volteo, lo colocas en pavimentadora de alta densidad,
le das un acabado con rodillos de 8 o 12 toneladas y te queda una superficie de esta manera, ¿no? Es como si estuvieras viendo un concreto hidráulico. El tema del recuperado del pavimento flexible para hacer bases estabilizadas a través de dosificadoras de lechada. Puedes colocar arriba una losa de concreto o puedes colocar asfalto, ¿no? ¿No? Bueno, el otro son las bases estabilizadas, que es básicamente el mismo equipo que utilizas pues en los pavimentos asfálticos, y a diferencia del CCR, pues aquí la composición granulométrica cambia y la pavimentadora no necesariamente tiene que ser de alta densidad, ¿no? Bueno, en casos de éxito, esto es un proyecto, el primer proyecto en el que Cemex participó como desarrollador e inversionista de este proyecto, ¿no? Esta es una de las principales vialidades de la Ciudad de México, le llaman circuito interior, tiene 43 kilómetros, se construyó allá en los años de 1960, estaba en asfalto, y el gobierno todos los años invertía, gastaba y gastaba en temas de mantenimiento, mucha molestia por usuario. Entonces, Cemex, en el rol de desarrollador y promotor de la infraestructura, se acercó con el gobierno y lo empezó a enamorar, ¿no? Como decimos, lo empezó a enamorar con el tema de la losa de concreto y todo el beneficio que iba a tener. El gobierno dijo, oye, yo no tengo dinero, no sé cómo hacerle, no sé por dónde empezar, no te preocupes, nosotros te ayudamos y ayudamos a estructurar esta obra bajo el esquema de participación público-privada, ¿no? O las APP que les llaman, ¿no? Entonces, ese modelo de asociación público-privada o participación público-privada tiene la bondad de que el dinero o la inversión que tú hagas, el gobierno te la paga como gasto corriente, ¿no? El gobierno lo registra como un gasto corriente que tiene que ser anualmente. Por lo menos en México no tiene que pasar por la Cámara de Diputados para aprobarse, sino ellos lo registran, tenemos que pagar tanto anual por la construcción y por el mantenimiento, y la empresa ayudó al gobierno a estructurar ese esquema tanto de la inversión inicial de construcción como de los mantenimientos. Una vez que construimos nosotros la obra, nos quedamos 40 meses dándole mantenimiento a esos 43 kilómetros, que fueron más de 3 millones de metros cuadrados, ¿no? Y no nada más de la superficie de rodamiento, ¿no? Sino simplemente también fue temas de banquetas, lo que les comentaba, tema de señalización, alumbrado público, regeneración de áreas verdes, y el mantenimiento pues fue básicamente lo mismo, ¿no? Una obra exitosa, una obra complicada porque es una vialidad con muchísimo tráfico, a todas horas hay tráfico, entonces muchos frentes de trabajo, muchas plantas de Cemex trabajando y utilizamos muchos concretos acelerados para poder lograr este proyecto, ¿no? Al día de hoy sigue operando normal, así es como quedó. Y pues la gente está muy contenta, ¿no? Ya ahora la gente ya está exigiendo más a las autoridades de que el pago de los impuestos que hacen pues se destinen a obras durables, ¿no? Ya cada día más a través de las redes sociales la gente se queja más con las autoridades, ¿no? Entonces yo creo que el Twitter, el Facebook, el Instagram es una muy buena fuente para, para promover los pavimentos y para que la misma gente nos ayude a promover, a exigirle a las autoridades que nos construyan obras que realmente duren, ¿no? Otro proyecto en el cual Cemex participó
fue en un BRT, igual, el mismo esquema, proyecto de prestación de servicio, participación público-privada, en la cual este año precisamente se cumplen los 10 años de ese proyecto, en el cual Cemex construyó la obra, aclarando, Cemex no es constructora, para esto se asocia o tiene aliados constructores con los cuales participa en estos proyectos para llevarlos a cabo, ¿no? Nosotros hacemos nuestro core business, que es el pavimento, pero hay cosas que nosotros no podemos hacer y nos aliamos de expertos para que lo hagan, ¿no? Es una obra que se construyó en el 2010 y al día de hoy continúa operando con mucho éxito. De las labores también que hacemos, los que les comentaba inicialmente, es la promoción de los pavimentos en zonas urbanas con los fondos, ese fondo de inversión en infraestructura que tienen los municipios, les permiten pavimentar calles, ¿no? En este caso nosotros apoyamos al municipio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para que rehabilitara 21 vialidades, 41 kilómetros de vialidades, en concreto hidráulico, ¿no? Por la naturaleza del recurso, tuvo que salir como obra, a licitarse como obra pública. Cemex participó en la obra pública y le adjudicaron la obra, ¿no? Construimos esas vialidades con asociación de un asociado con un constructor aliado, ¿no? Es como quedaron las vialidades. Este es otro esquema en el cual Cemex ayudó al municipio para que llevara a cabo este proyecto, que es un esquema de obra pública financiada, que aquí nosotros como compañía no invertimos, sino ayudamos al municipio a que consiguiera dinero a través de una banca, y nosotros en esa banca sugerimos que le dieran tasa preferencial al municipio, porque se quedaron con ese proyecto, se van a quedar 20 años, ¿no? El municipio tiene que estar pagando una mensualidad por 20 años por la construcción de esta obra, ¿no? A nosotros nos pagaron la obra, duró 2 años, a mí me pagaban con estimaciones, terminé la obra y me pagaron, y el municipio se quedó con la deuda, no se quedó la empresa. Al día de hoy el municipio sigue pagando. Esta fue una técnica de white topping. Otro caso es, Cemex no participó aquí directamente, pero fue un caso de Avenida Presidente Mazarik. Avenida Presidente Mazarik es la quinta avenida de México, donde están tiendas de lujo, corporativos. Es un proyecto que se licitó a través de obra pública tradicional, una licitación pública, pero a precio alzado. A precio alzado significa que tú participas en un proyecto, en un concurso, perdón, con un proyecto de referencia. Entonces tú asumes el riesgo de ese proyecto de referencia, y una vez adjudicado, tú desarrollas ese proyecto, lo vas desarrollando conforme vas avanzando. Entonces, para los municipios, pues se quitan el riesgo ellos, el riesgo lo asume el constructor. Lo negativo es que eleva más los costos, porque el constructor se protege, porque no sabe, no le dan un proyecto ejecutivo completo. Entonces, este es un gran caso, porque es una zona de negocios, es una zona residencial que se regeneró totalmente, ¿no? O sea, regeneraron la carpeta de concreto, regeneraron el tema de las banquetas, camellones, áreas verdes, y los que han tenido la oportunidad de estar en Ciudad de México y estar en esa zona, no me lo van a dejar mentir, es una zona que luce espectacular, de veras. Este es otro proyecto que hicimos en un municipio que se llama La Paz. Está al noreste de México, al noroeste de México. Se pavimentaron 1.250.000 metros cuadrados de vialidades. Aquí, en el año
Empezamos en el año del 2013 y en el año 2014 hubo un huracán que pegó en esa zona y al pavimento de concreto no le pasó absolutamente nada, ¿no? Aquí duró hasta el 2016 la ejecución de la obra, fue por etapas. Cemex participó como constructor y en otras etapas como proveedor, ¿no? Fue una técnica de reconstrucción, ¿no? No fue técnica white topping, sino reconstrucción. El libramiento, el periférico de Morelia también, igual fue obra pública tradicional. Cemex participó en la obra, ganó la obra, salió con un constructor y fue una técnica igual de reconstrucción del pavimento existente que era de asfalto, ¿no? Actualmente se está reconstruyendo este periférico, le llaman el Periférico Ecológico de Puebla. Es una obra bastante grande, son 19 kilómetros y se sigue rehabilitando a la fecha. Igual, técnica de rehabilitación, retirar pavimento existente, recuperar base hidráulica existente, estabilizándola con cemento y colocando la losa de concreto. Y por último, está el libramiento del periférico sur de Guadalajara, que es un periférico con mucho aforo vehicular, y el gobierno decidió pues pavimentarlo con concreto, ¿no? Por todos los beneficios que tiene. El municipio tenía recursos y aquí no escatimó en hacer una inversión. Se está haciendo por etapas. Es una inversión. La primera etapa creo que tuvo una inversión de alrededor de 200 millones de dólares. Esta otra etapa va a tener otra inversión más o menos del mismo orden, de otros 200 millones de dólares. Pero pues convencido el ayuntamiento, esta era de asfalto, ¿no? Y tenía muchos problemas, la gente se quejaba, la gente estaba muy molesta porque no daban una solución definitiva y pues el gobierno pues decidió conseguir recursos a través del gobierno federal y se reconstruyó con concreto hidráulico. Nosotros participamos en el diseño del pavimento y en la recomendación de las especificaciones particulares, ¿no? Y bueno, pues de mi parte sería todo, ¿no?